Mi marido me invitó a cenar con su jefe. Tras escuchar 5 minutos de su conversación en alemán, me levanté en silencio y fui a pedir el divorcio. Hola, queridos oyentes del canal Confesiones al Anochecer. Un temprano otoño en Madrid, el cielo de un color plomizo, como diluido en humo. El asfalto aún brilla, después de una llovizna que llegó y se fue con la misma brusquedad. El viento, colándose entre los edificios señoriales del barrio de Salamanca, trae consigo el olor a tierra mojada y a un guiso caliente de las cocinas donde se acaban de encender los fuegos. En una atmósfera tan gris y apacible, es fácil creer que todo está en calma, hasta que la puerta se cierra detrás de ti y te quedas a solas con tu vida real. Me llamo Lucía, tengo 34 años. Soy fotógrafa. Me dedico a la publicidad y a la creación de contenido visual para diversas marcas. Cosméticos, ropa, productos de alimentación saludable. Los demás, al mirarme, a menudo pronuncian esa frase tan familiar. «Qué suerte tienes, Lucía. Eres guapa, ganas bien. Y encima tú, marido, trabaja en una gran empresa». Me he acostumbrado tanto a escucharlo que solo sonrío como respuesta. Hay cumplidos que suenan agradables, pero que dejan un regusto amargo en el alma. Mi marido se llama Javier. Es 2 años mayor que yo. Javier trabaja en una agencia de medios que se ocupa de la distribución y promoción de marcas extranjeras en el mercado español. A juzgar por su apariencia, Javier es de esos hombres que inspiran confianza. Camisas siempre planchadas, pelo cuidadosamente peinado, habla en voz baja y en público se comporta de manera contenida y correcta. Mi madre dijo una vez: «Ese chico parece tan serio, seguro que será un buen marido y un pilar en el que apoyarte». En aquel entonces le creí. Le creí tanto que invertí toda mi juventud en este matrimonio, sin pensar que un día estaría sentada contando las grietas de nuestra relación como si fueran los dibujos de una vieja taza de porcelana. Llevamos 7 años casados. Nuestro piso no era lujoso, un piso normal de 2 dormitorios en un buen edificio del barrio de Chamberí, en una calle bordeada de viejos plátanos. No era espectacular, pero sí acogedor. Desde las cortinas color crema y la maceta con un geranio en la terraza acristalada hasta el tarro de la sal en la cocina, todo había sido creado por mis manos. Me gustaba volver del trabajo, abrir la puerta y ver la luz en las ventanas, el suelo limpio y escuchar el suave murmullo del agua hirviendo en una cacerola. Cualquier mujer, por fuerte que sea, sueña en el fondo de su corazón con un lugar al que poder volver y relajarse. Lástima que, con el tiempo, nuestro hogar se convirtiera, para mí, más en un refugio contra la lluvia que en un puerto tranquilo. Aquella tarde entré en casa cuando el reloj marcaba poco más de las 6. Javier ya había vuelto. Sus zapatos estaban colocados ordenadamente en el zapatero, su maletín sobre el sofá. Estaba sentado frente al televisor, viendo las noticias económicas, pero su mirada estaba ausente. Al pasar, como de costumbre, le pregunté: «¿Cenas en casa?». Javier, sin volverse, respondió secamente: «Ajá». Ese simple ajá, ligero e indiferente, sonó más frío que un vaso de agua que ha pasado toda la noche en el alféizar. Fui a la cocina, colgué el bolso, me puse ropa de casa, lavé unas lentejas y las puse a cocer. En la nevera había unos filetes de ternera, un poco de ensalada, unos champiñones y medio calabacín. Decidí preparar una crema de champiñones, saltear el calabacín y calentar los filetes con puré de patatas. Comida, sencilla, sin complicaciones, pero de esa que reconforta el alma. Mantenía la costumbre de preparar la cena cada noche, si no estaba ocupada en alguna sesión de fotos. No porque nadie me obligara, sino porque una vez creí que una cena compartida une a las personas. Solo más tarde comprendí que ni la cena más caliente puede calentar un corazón que se ha enfriado. Cuando puse la mesa, le llamé: «Javier, a cenar». Apagó el televisor, se acercó y se sentó en silencio.
Durante toda la cena, solo se escuchó el leve tintineo de los tenedores contra los platos. Le puse otro filete en el plato. Él solo gruñó: «Déjalo». No me preguntó si estaba cansada del trabajo, no inició ninguna conversación, ni siquiera me miró más de un segundo. Dicen que marido y mujer son un equipo que juntos pueden mover montañas. Pero nosotros estábamos sentados a la misma mesa, más distantes el uno del otro que dos desconocidos en un bar de carretera. A veces pienso que lo más terrible en un matrimonio es el silencio. Cuando discutes, al menos hay un sonido que confirma que la relación todavía existe. Pero con el silencio prolongado, te acostumbras a que ya no es necesario entenderse. A mitad de la cena, sonó mi teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Mi suegra. Pilar. Sí, dime, Pilar. La voz al otro lado era dulce, pero con un matiz metálico. Lucía, cariño. Hoy pasé por el mercado, vi una merluza fresquísima. Quería pasar a dejárosla, pero temía que no estuvierais en casa. Por cierto, todavía tengo las llaves de repuesto, así que mañana pasaré. ¿Vale? Hizo una pausa y luego preguntó: «¿Javier ya está en casa?» «Sí, está cenando». «Ajá. Los hombres llegan cansados del trabajo. Ten cuidado con lo que dices. Ya tiene suficiente estrés en la oficina. No necesita que le llenes la cabeza con más cosas en casa». Sonreí para mis adentros. Ni siquiera me había quejado. Nunca le había contado lo cansada que estaba yo. Pero sus consejos siempre se reducían a lo mismo. Yo debía asegurarme de que su hijo estuviera cómodo. «Sí, Pilar, lo sé», respondí con voz neutra. Colgué y volví a la mesa. Javier comía como si no hubiera oído nada. Miré al padre que tenía enfrente y de repente sentí lo extraño que se había vuelto. Después de 7 años de vida en común, sabía que le gustaba la sopa caliente, que odiaba el cilantro, que prefería las camisas grises a las blancas y que no podía dormir sin el suave zumbido de un ventilador. Yo lo recordaba todo, pero él parecía no querer recordar nada de mí, excepto que yo era su esposa, la persona con la que compartía los gastos del piso, las facturas, los regalos a los parientes y una infinidad de obligaciones domésticas sin nombre. Afuera, en los pisos de enfrente, se encendían luces amarillas. Desde lejos, el edificio parecía una pacífica estampa de calor familiar. Y solo quienes viven detrás de esas puertas saben lo que realmente hay. Una cena caliente, conversaciones sinceras, o una vida que se resquebraja lentamente y que nadie se atreve a llamar por su nombre. Me serví en silencio un poco más de puré. El viento húmedo entró por la ventana entreabierta, haciendo que la cortina se moviera ligeramente. De repente, sentí un cansancio profundo. No el cansancio de estar de pie todo el día, sino el de una mujer que se ha acostumbrado tanto a tirar del carro que ya nadie le pregunta si está triste. Hay matrimonios que mueren sin escándalos, sin gritos ni declaraciones de abandono. Simplemente existen. Hay un marido y una mujer. Hay cena en la mesa, hay un buenos días, pero por dentro todo está vacío desde hace mucho, como un árbol carcomido por las termitas. Por fuera parece entero, pero si lo tocas, deshace en polvo. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:10. Afuera seguía lloviznando. El cristal de la terraza estaba cubierto por un fino velo de humedad. Me puse las zapatillas, fui a la cocina, preparé un tazón de avena con leche y, de paso, calenté en el microondas un par de croissants que había comprado la tarde anterior. Javier, que se iba temprano a trabajar, siempre se quejaba de que por la mañana le costaba comer algo seco, así que yo intentaba prepararle algo caliente. Alguien desde fuera diría: «¿Qué esposa tan atenta?». Pero solo yo sabía que esa atención en las mujeres a menudo no nace de la felicidad, sino de una costumbre de años. Cuando Javier, ya vestido, salió del dormitorio, le serví la avena en un bol, espolvoreada con unas bayas. Se sentó, removió un par de veces con la cuchara y preguntó:
Hoy tienes sesión de fotos lejos, en la zona de las 4 torres. Probablemente no volveré hasta la tarde. Ajá. De nuevo ese ajá. Medio interesado, medio dicho por cumplir. Le miré, pero no dije nada más. A veces me parecía que si juntara todos sus ajás, podría construir un muro entre nosotros. Javier terminó de comer, se levantó, se limpió la boca con una servilleta, cogió su maletín y dijo: «Hay que pagar el recibo de la luz antes del día 12. Ayer llegó el aviso de la comunidad». Lo dijo con tal naturalidad, como si fuera mi obligación por defecto. Asentí. Sí, lo sé. La puerta se cerró, y en el piso reinó de nuevo el silencio habitual. Mientras fregaba los platos, escuchando el ruido del agua, repasé mentalmente todos nuestros gastos de los últimos años. El alquiler, la luz, el agua, internet, el garaje, la comida, las medicinas para mi suegra cada vez que le dolían las articulaciones por el cambio de tiempo, el dinero para los regalos de sus parientes en aniversarios y fiestas, incluso la reparación del aire acondicionado el año pasado y la compra de un frigorífico nuevo el anterior, el dinero para el regalo del bebé de su prima. Cada gasto por separado no era enorme, pero juntos formaban una carga pesada y dolorosa que, durante más tiempo, había llevado yo. En los primeros años de matrimonio no le prestaba atención. Pensaba que en una familia debía ser así. Quien está más fuerte en ese momento, asume más. Marido y mujer sina, suna, un solo equipo. Lo creía sinceramente. Por aquel entonces, el sueldo de Javier era más bajo, su trabajo inestable, así que yo misma tomaba la iniciativa. Si un mes no llegábamos, yo añadía de lo mío en silencio. Cuando su madre le empezó a doler la espalda y necesitaba una resonancia magnética urgente, fui la primera en transferir el dinero. Si mis padres tenían alguna necesidad, también la resolvía yo sola para no poner a mi marido en una situación incómoda. Nunca se lo eché en cara. En mi opinión, si eres una familia, es mezquino contar quién ha gastado cuánto. Pero, como resultó, no todo el mundo piensa igual. Recuerdo que hace 1 año y medio fuimos al aniversario de un ex colega de Javier. Ese día llevaba un vestido azul oscuro y me había maquillado ligeramente, porque venía directa de una sesión de fotos. En cuanto entramos, una de sus conocidas se me acercó con una amplia sonrisa. «Anda, Lucía, qué espectacular estás. Dicen que como freelance te rifan». «¡Qué crack!». Sonreí, sin tiempo a responder, cuando Javier, que estaba a mi lado, intervino. «Ha tenido suerte, es un buen momento. En esta profesión, hoy tienes mucho y mañana nada. Cero estabilidad». Sus palabras, lanzadas como de pasada, congelaron mi sonrisa. Cuando te elogian, tu marido no tiene la obligación de sentirse orgulloso. Pero, al menos, no. Debería de evaluar tus esfuerzos como si todo fuera pura suerte. Entonces todavía me consolaba pensando que quizás lo había dicho por modestia. Solo más tarde, comprendí que era su manera de no sentirse tan insignificante a mi lado. Y no fue un caso aislado. Cuando alguien preguntaba si me iba bien, Javier respondía: «Bueno, ya sabes cómo son estas cosas de mujeres. Todo lo que tiene que ver con imágenes parece un éxito, pero en realidad es muy inestable». Cuando alguien me elogiaba por mi dedicación, él sonreía con ironía: «Es que es muy perfeccionista, pero en casa es como todas. Nada especial». Cada una de esas palabras se convertía con el tiempo en una espina. Me dolía, pero seguía callando. Una vez intenté hablar con él sinceramente. Una tarde, mientras también llovía fuera, le dije: «Javier, escucha, cuando la gente me elogia, no significa que estén criticando a ti. Somos una familia. ¿Por qué tenemos que competir con las palabras?». Javier dejó el vaso en la mesa y me miró. Su voz era baja, pero fría. «Para ti es fácil decirlo. A quien elogian es a ti.
no a mí. Me quedé helada. En resumen, se sentía humillado, pero en lugar de intentar crecer él mismo, eligió otro camino. Rebajarme a su nivel para que no le irritara tanto. Sobre las 10 de la mañana, mientras retocaba unas fotos para un cliente, volvió a sonar el teléfono. Mi suegra. Sí. Dime, Pilar. Al otro lado. Primero, suspiró y luego empezó a hablar. Lucía, cariño, ayer estuve en el médico para una revisión. Me ha recetado un medicamento nuevo para las articulaciones. Esta caja cuesta casi 100 euros más que la anterior. Cuando tengas tiempo, cómpramela, por favor. ¿Javier lo sabe?, pregunté. Respondió al instante con una nota de reproche en la voz. Pero si está todo el día en el trabajo. ¿Para qué molestarle? Tú puedes encargarte. Cómpramela, por favor. No eres una extraña en la familia. ¿Qué tiene de malo? Guardé silencio un par de segundos y luego respondí. De acuerdo. Por la tarde pasaré por la farmacia. Qué buena chica. Sabía que eras la única comprensiva de la familia. La llamada terminó. Dejé el teléfono sintiendo un nudo en la garganta. La palabra comprensiva suena como un elogio, pero para mí era como una soga hábilmente atada. Mientras haga lo que se espera, cumplo con mi deber. Pero si un día me retraso, si un día me canso, me convertiré inmediatamente en la incorrecta. Esa tarde, de camino a casa, pasé por la farmacia, le compré el medicamento, luego le transferí el dinero de la consulta del médico a partir de la foto del recibo que me envió. Todo ello me llevó poco tiempo, pero sentía un gran peso en el alma. No me dolía el dinero. Me agotaba que todo el mundo, por defecto, me considerara responsable de ello. Y que nadie, mientras tanto, hiciera una simple pregunta. ¿Y tú, no estás cansada? Por la noche, mientras metía el medicamento en una bolsa para llevárselo a mí, suegra por la mañana, entró Javier en la habitación. Al ver la bolsa, preguntó, ¿eso es de mamá? Sí, lo he comprado. El médico le ha cambiado la receta. Javier asintió, como si fuera lo más normal, y luego añadió, guarda el ticket. A final de mes, si sobra dinero, te devuelvo una parte. Le miré y sonreí, amargamente. Quédatelo. Cuando de verdad quieras devolverlo, entonces hablamos. Javier frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Doblé la bolsa con cuidado. Nada. Simplemente, hay cosas que haces tan a menudo que se convierten en costumbre. Y quien lleva esa carga, con el tiempo, ni siquiera tiene derecho a decir que está cansado. Dicho esto, me fui al dormitorio. Afuera, la lluvia volvía a caer, repiqueteando en el vierteaguas metálico. Estaba de pie frente al armario y de repente sentí que me dolía la espalda. No por haber cargado peso, no por haber caminado mucho, sino porque en esta casa había una carga que, cuanto mejor la llevas, más rápido olvidan todos que tú también eres de carne y hueso. Cuánto dinero había gastado, todos lo recordaban muy bien, pero mi bondad y mi paciencia parecía que nadie las notaba. A partir de esa noche, empecé a mirar a Javier de otra manera, no con los ojos de una esposa que todavía intenta consolarse a sí misma. Quizás está cansado, tiene estrés, todo mejorará. Le miraba como a una persona con la que había vivido 7 años, pero que cada día se revelaba desde un lado nuevo, desconocido. Javier no siempre era abiertamente desagradable. Era de los que saben guardar las apariencias. En público sonreía, era educado con los mayores, incluso podía ayudar con pequeños favores. Precisamente por eso, si le hubiera contado a alguien que vivir con él se había vuelto insoportable, difícilmente me habrían creído. Me habrían mirado a mí, luego a él, y habrían pensado, seguramente ella es demasiado exigente. Lo más terrible no son los gritos y los escándalos, son los pequeños pinchazos imperceptibles que se infligen cada día, hasta que un día sientes que todo tu cuerpo está entumecido por el dolor y ni siquiera sabes por dónde empezar a quejarte. Un día, a la hora de comer, mientras estaba sentada a la mesa editando fotos,
Javier volvió del trabajo antes de lo habitual. Abrió la nevera, la recorrió con mirada y preguntó: ¿Hay algo de comer en casa? Por la mañana preparé sopa, de pollo, también hay paella y ensalada de pepino. Se sentó a la mesa y sirvió sopa. Después de unas cucharadas, miró la pantalla de mi portátil. Ese día trabajaba en una campaña publicitaria para una marca de cosméticos nacional. Luz cuidada, diseño limpio, un cliente generoso. Javier miró unos segundos y luego sonrió con ironía. Es curioso que se pueda ganar dinero moviendo las barritas de brillo y contraste en Photoshop. Dejé el ratón y me volví hacia él. Si quieres decir algo, dilo directamente. Javier se encogió de hombros. Nada, solo pienso que tu profesión tiene mucha suerte. Una cara, bonita, saber usar filtros y se puede vivir muy bien. Aquellas palabras hicieron que todo hirviera dentro de mí. Si hubiera pasado, unos años antes, probablemente habría empezado a discutir. Pero ese día, solo pregunté muy lentamente: ¿crees que mi trabajo consiste solo en eso? ¿Y en qué más? Dejó la cuchara y se reclinó en la silla. Prueba a trabajar en una oficina, como la gente normal. La presión de los objetivos de ventas, de los jefes, de los compañeros. No como tú, que si quieres coges un proyecto y si no, en que o descansas. Le miré directamente a los ojos, así que crees que yo no tengo ninguna presión. ¿Presión de qué? Bueno, el cliente te pedirá que rehagas algo un par de veces. La sesión se retrasará un par de horas. Comparado con lo que los hombres arrastramos en este mundo, todo eso son menudencias. Esas palabras fueron a la vez ridículas y amargas. Resulta que durante todos estos años no le molestaba cuánto ganaba yo, sino que consideraba mi trabajo algo poco serio. Se suele decir que el éxito del marido es mérito de la esposa, pero en nuestra casa mi mérito era algo que se daba por sentado, mientras que su amor propio debía ser cuidado y mimado. Me levanté y llevé mi plato a la cocina. A mi espalda llegó su consejo, medio en broma, medio en serio, que me revolvió aún más el estómago. Te lo digo para que sepas medirte. Tampoco es bueno que una mujer tenga más éxito que su marido. Me di la vuelta. ¿Tienes miedo de que yo sea mejor que tú, o tienes miedo de admitir que tú eres peor? Tras esa pregunta, el rostro de Javier se petrificó. Me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Unos segundos después, soltó una risita seca. Últimamente te has vuelto muy mordaz. No respondí. Sabía que había tocado un punto sensible. Dicen que la verdad duele, pero para una persona con el ego herido, cualquier verdad son espinas. Esa noche, tumbada de espaldas a la pared, miraba la penumbra de la habitación. De repente, recordé los primeros años de nuestro matrimonio. Entonces Javier no era así. Una vez, en mitad de la noche, cruzó medio Madrid para comprarme caldo de pollo porque yo tenía fiebre. Me esperaba en la puerta del estudio después de una larga sesión de fotos con una taza de mi café con leche favorito en las manos. Me susurraba que viviríamos juntos, compartiendo todo lo que tuviéramos y lo más importante, nunca abandonarnos. Las personas son seres extraños. A veces no cambian de un día para otro. Se pudren poco a poco, se desplazan milímetro a milímetro, hasta que un día los miras y te das cuenta de que ya no los reconoces. ¿O quizás todo eso estuvo en él desde el principio? Simplemente, la precariedad y la inestabilidad no permitían que se manifestara. El mayor dolor de mi matrimonio no fue que Javier devaluara mi trabajo, sino que, cada vez que se sentía un perdedor, no intentaba mejorar ni se sentaba a hablar. Sinceramente, elegía herirme, presionarme, como si al hacerme un poco menos brillante, él no pareciera tan opaco a mi lado. Había una historia que hacía tiempo que no recordaba. En el tercer año de matrimonio, me quedé embarazada, pero a los poco más de 2 meses sufrí un aborto espontáneo. Ese día tuve una sesión de fotos muy dura en la calle. Estuve mucho tiempo de pie y además llevaba varias noches sin apenas dormir.
Por la tarde me empezó a doler el abdomen y comencé a sangrar. En el hospital no pudieron salvar al bebé. Tumbada en aquella cama de sábanas blancas, escuchaba la voz suave del médico mientras las lágrimas corrían solas por mis mejillas. Javier estuvo a mi lado ese día, sujetándome la mano, en silencio. Pero solo, unos meses después, esa tragedia se convirtió en algo difuso en nuestra casa. Mi suegra no me culpaba directamente, pero insinuaba que las mujeres demasiado entradas en su carrera a menudo no pueden llevar un embarazo a término. Y Javier pasó de ser compasivo a ser evasivo. Rara vez lo mencionaba y nunca más. Me abrazó para consolarme por ese dolor. Después de la pérdida del bebé, se abrió un vacío entre nosotros. No se veía, pero bastaba dar un paso para caer en él. Yo quería volver a tener hijos, verdad que sí. Pero con el tiempo, cada vez que los familiares preguntaban cuándo les íbamos a dar una alegría, sentía como una piedra me oprimía el pecho. En esta casa ya no quedaba ni una palabra amable. ¿Cómo se puede traer un niño aquí para que crezca entre reproches y silencios? En mitad de la noche, Javier se giró hacia mí. Sin tocarme, lanzó en la oscuridad: «Mamá viene a cenar mañana. Prepara algo decente». Cerré los ojos. Una sola frase y todo estaba claro. En su mundo, su madre siempre era alguien a quien cuidar, y su esposa, alguien que debía hacerlo todo correctamente. Escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado y sentía un frío en el purto, un talma mayor que el aire que salía de él. El hombre que yacía a mi lado se había vuelto de repente tan extraño que parecía que, si extendía la mano, no tocaría a un ser humano, sino solo el cascarón de una persona que se derrotaba a sí misma cada día. Al día siguiente, Pilar llegó sobre las 11 de la mañana. Como había prometido, tenía sus propias llaves, pero aún así llamó 3 veces al timbre por cortesía, antes de abrir la puerta. Yo estaba en la cocina, marinando un pollo, y por el clic de la cerradura supe que había llegado. Las personas mayores a menudo hacen eso. Entran en casa de sus hijos con aire de ser los principales inspectores de orden. Llevaba un chándal de terciopelo de color café. El pelo, perfectamente peinado. En las manos, una bolsa con fruta y pescado comprados en el mercado. Al entrar, recorrió con la mirada todo a su alrededor, desde el zapatero hasta la mesa del comedor, y luego dejó la bolsa. La casa parece limpia, pero esa planta de la terraza se te ha puesto un poco amarilla. No es bueno tener plantas mustias en casa. Se va la energía vital. Me sequé las manos en un paño y salí a su encuentro. «Hola, Pilar. Es que estos días salgo temprano y vuelvo tarde. No he tenido tiempo de regarla». Ella asintió de una manera que me hizo entender que estaba siendo evaluada. Luego fue directa a la cocina, levantó la tapa de la olla donde cocía una sopa, echó un vistazo a la sartén con el pollo y miró las verduras lavadas. «¿Qué preparas hoy?» «Pollo guisado, una crema de champiñones y haré una ensaladilla rusa. Javier me dijo que veníais, así que estoy cocinando lo que a él le gusta». Se sentó en una silla de la cocina y empezó a abanicarse con un pequeño abanico. Ajá. Cuando un hombre llega a casa y en la mesa hay una cena decente, le apetece volver. Porque ahora muchas chicas, en cuanto ganan un poco de dinero, ya está, comen por ahí en cualquier sitio. La casa no parece un hogar. Sus palabras no iban dirigidas directamente a mí, pero en la cocina, donde solo estábamos nosotras dos, cada frase sonaba como una indirecta. Sonreí suavemente. «Lo sé, Pilar. Cuando en una casa hay calor, la gente se siente atraída». Me miró. Entendí que había captado el doble sentido de mi respuesta, pero no quiso seguir por ahí. Era de las que no les gustan los enfrentamientos directos. Hablaba como si espolvoreara pimienta sobre un plato, poco a poco, pero lo suficiente para que picara. A la hora de comer, volvió Javier. Al ver a su madre, su expresión cambió al instante. De frío y distante conmigo, se transformó en un hijo alegre y atento. «Mamá,
ya estás aquí. ¿Por qué no has llamado? Te habría recogido. Ella sonrió, entrecerrando los ojos. ¿Recogerme? Pero si son 2 pasos. He venido a ver cómo vivís. Al oír la palabra ver, mientras ponía la mesa, solo sentí un vacío. Durante mis años de matrimonio había aprendido bien que muchas suegras no vienen a casa de su hijo de visita, sino de inspección. La comida estaba bastante bien presentada: crema de champiñones, pollo guisado, ensaladilla, pan recién hecho. Javier, después de unas cucharadas, dijo: «Mamá, hoy está muy bueno». No tuve tiempo de alegrarme, porque Pilar añadió al instante: «Bueno está, pero saber cocinar para una mujer es lo normal. Lo importante es saber cuál es tu sitio, saber cuidar a tu marido y a tu familia, porque ahora muchas solo piensan en su aspecto y en su trabajo, y se olvidan de sus raíces». Dejé un plato en la mesa y la miré. «Tienes razón, Pilar. La mujer, en la casa, debe mantener el orden». Ella sonrió con suficiencia. «Ajá, si lo digo es por vuestro bien. Fíjate, los hombres en el trabajo se enfrentan a tantas cosas. Si llega a casa y encima su mujer le discute, le lleva la contraria, se siente dolido. Y cuando un hombre está dolido, puede hacer tonterías». Javier, sentado a su lado, comía en silencio. Ni me defendía, ni se oponía. Ese silencio era para mí más amargo que las palabras de mi suegra, porque cuando un hombre permite que su madre le hable así a su esposa en su presencia, significa que en el fondo está de acuerdo con ella. Le puse un trozo de pollo en el plato y le dije suavemente: «Lo entiendo, Pilar. Siempre he intentado ceder para que hubiera paz en casa». Ella dejó el tenedor y me miró, entre la burla y la sospecha. «Ceder está bien. Una mujer que sabe ceder conservará a su marido. Pero si ganas dinero y no has aprendido a ser más discreta, ten cuidado, no vayas a cometer grandes tonterías por creerte muy lista». Esa frase fue como una cuchilla fina, sin gritos, sin groserías, pero golpeaba directamente el amor propio. Tragué un bocado, sintiendo cómo se me atascaba en la garganta. 7 años siendo su nuera. Cada vez que ayudaba a su familia, ella lo daba por sentado. Pero si alguien mencionaba mis éxitos, inmediatamente desviaba la conversación hacia que una mujer debe saber cuál es su sitio. Mis méritos los consideraba una obligación, mientras que el amor propio de su hijo lo cuidaba como un jarrón frágil. Cuando ya estábamos terminando de comer, de repente preguntó: «Por cierto, la semana pasada llamó la tía Loli de Albacete. Preguntaba por qué después de 7 años de matrimonio en vuestra casa hay tanto silencio. La gente de vuestra edad ya tiene hijos que van al colegio». Apreté el tenedor con más fuerza. De nuevo, en cuanto el ambiente en casa se calmaba un poco, alguien tenía que golpear en el punto más doloroso. «Pilar, los hijos vienen cuando Dios quiere», respondí, con voz neutra. Ella suspiró con aire de suficiencia. «Dios es Dios. Pero si una mujer está todo el tiempo con la cabeza en el trabajo, siempre nerviosa, como una cuerda tensa, pues también es difícil. No lo digo como un reproche, sino con buena intención». Aquí intervino Javier, pero sus palabras solo echaron más leña al fuego. «Mamá, deja que las cosas sigan su curso. Ahora mismo ella tiene mucho trabajo». Al oír ella, me quedé helada. En momentos de irritación, Javier solía llamarme así. No Lucía. No mi mujer. Simplemente ella. La mujer que vive con él en la misma casa. Dejé el plato, me limpié las manos y, tratando de mantener la calma, dije: «Ya perdí un hijo. Supongo que sabe que no todo depende solo del deseo». En la mesa se hizo un silencio momentáneo. Pilar desvió la mirada y tosió. «Yo no te culpo, solo te lo recuerdo para que midas tus fuerzas. Al fin y al cabo, una mujer debe casarse, tener hijos. Solo entonces tendrá una familia de verdad». La miré directamente a los ojos. En ese momento comprendí claramente cuál era mi lugar en esa casa. Podía ganar dinero,
resolver problemas, hacer todo lo que los demás eludían. Pero mientras no diera a luz a un nieto y no aprendiera a inclinarme lo suficiente para que su hijo se sintiera grande, a sus ojos seguiría siendo la nuera que no había cumplido con su deber. La comida terminó con el sonido de sus consejos a Javier para que tomara sus pastillas para la gastritis, el ruido del agua en el fregadero y la voz del presentador de la televisión. Todo sonaba muy rutinario, solo que para mí no había nada de rutinario en el alma. Cuando la acompañaba a la puerta, se volvió y añadió con una voz tan suave como un susurro: «Lucía, si hablo mucho no es porque no te quiera. Es que me da miedo que las mujeres demasiado listas al final no sepan retener su felicidad». Me quedé en el umbral, viendo cómo su figura desaparecía por el pasillo. A mi espalda, el piso seguía igual de luminoso, limpio, con sus muebles y su vajilla, como miles de otras casas. Pero yo sabía que en esta casa lo que más me agotaba no eran los gritos, sino esas lecciones envueltas en azúcar que sonaban a preocupación, pero que, en realidad, cortaban como un cuchillo. Ese día, en la mesa, había pocas personas, pero me sentí más sola que nunca. Hay una amargura que no se atasca en la garganta, sino directamente en el corazón. Y es imposible tragarla, pero tampoco tienes fuerzas para escupirla. A mediados de octubre, Madrid se sumió en un tiempo caprichoso. Por la mañana podía hacer sol y por la tarde caer un aguacero helado. Mi trabajo seguía su curso: 3 días de sesión de fotos a la semana y, entre medias, edición, preparación de propuestas para clientes. Pero Javier había cambiado mucho últimamente. Primero empezó a volver a casa más tarde, alegando exceso y trabajo. Luego comenzaron las conversaciones sobre una oportunidad, un punto de inflexión y que si lo consigo ahora, todo cambiará. Se compró 2 camisas nuevas en una semana, varias corbatas, y empezó a pasar más tiempo frente al espejo. El hombre que antes iba a trabajar con los zapatos limpiados deprisa y corriendo, ahora los lustraba cada noche hasta dejarlos relucientes, como si temiera que una mota de polvo pudiera costarle su reputación. Una noche, mientras guardaba el equipo en la funda para la sesión del día siguiente, Javier estaba frente al espejo del dormitorio y, ajustándose el cuello, preguntó: «¿Crees que esta corbata queda seria?». Levanté la vista hacia la corbata azul oscuro que tenía en las manos. «No está mal, combina con la camisa blanca». Él asintió con un toque de autocomplacencia. «La semana que viene tengo una reunión importante. Tengo que ir impecable». Cerré la funda y, como quien no quiere la cosa, pregunté: «¿Tan importante es para que te preocupes tanto?». Javier se giró. Su voz se hizo más baja, como si temiera ahuyentar a la suerte. En la empresa se planea una reestructuración del departamento de ventas. El puesto de director está vacante. Si todo sale bien, podrían ascenderme. Le miré. Para cualquier extraño, sería una buena noticia. El marido tiene una oportunidad de ascenso. ¿Qué esposa no se alegraría? Pero al ver el brillo excesivo de sus ojos, no sentí calma. No era la mirada de un hombre seguro de sus capacidades. Era el ansia de alguien que ha olido una presa. Acercó una masilla, se sentó junto al tocador y continuó: «El director regional que viene, esta vez, es una figura clave. Si él da el visto bueno, se puede decir que está hecho». «¿Es extranjero?». «Sí, alemán. Hans Müller». Al pronunciar estas palabras, la voz de Javier cambió. Se mezclaban en ella la reverencia, el servilismo y una especie de impaciencia depredadora. Escuché y sentí un escalofrío en la espalda. Un hombre verdaderamente fuerte afronta una oportunidad con preparación y dignidad. Javier, en ese momento, la miraba como a un salvavidas. En los días siguientes, las conversaciones sobre su trabajo se colaron incluso en la cena. Un día, de repente, dejó el tenedor y dijo: «La gente importante no solo mira la profesionalidad, miran cómo te comunicas, cómo
cómo construyes relaciones, cómo resuelves problemas. Un movimiento en falso y lo pierdes todo. Le serví ensalada en el plato y le pregunté en voz baja, ¿estás seguro de ti mismo? Él sonrió, pero su sonrisa era tan fina como una cuchilla. La confianza no es tan importante como la habilidad para aprovechar una oportunidad. En esta vida, si llegas un paso tarde, otro se te sube a la cabeza. Esas palabras iban dirigidas tanto a mí como a él mismo. No pregunté más, porque sabía que si profundizaba, él sacaría inmediatamente las púas. Las personas con el amor propio herido a menudo se comportan así. De palabra, presumen de ambiciones, pero en el fondo temen que alguien toque su punto débil. El fin de semana volvió a venir Pilar. No sé qué le había contado Javier, pero, en cuanto se sentó en el sofá, empezó a hablar con una entonación inusualmente alegre. Javier me ha dicho que hay un posible ascenso en la empresa. Es una gran suerte para toda nuestra familia. Javier estaba sentado junto a su madre, con la espalda recta. Todavía no es seguro, mamá, pero hay muchas posibilidades. Ella me miró y sonrió con suficiencia. ¿Lo ves, Lucía? Si un hombre tiene ambición, tarde o temprano levantará la cabeza. Y una esposa en ese momento debe apoyarlo, no distraerlo con pequeñeces. Al oír levantará la cabeza, sentí un nudo en el estómago. Entonces, a sus ojos, todo este tiempo su hijo había estado humillado, y quien lo humillaba no era otra que yo. La esposa, que ganaba más, que tenía su propia opinión y que aún no le había dado el tan esperado nieto. Dejé la taza de té en la mesa y respondí educadamente. Siempre le he deseado a Cura, Javier, solo éxitos, y en lo que respecta a la casa, sigo haciéndolo todo yo. Ella asintió, pero no se detuvo. Hacerlo lo haces, pero hay que hacerlo con cabeza. Las mujeres a menudo ganan cuando saben apartarse a la sombra en el momento adecuado. Con los extraños puedes ser lista, pero en tu propia familia tienes que ser sabia. Si un hombre se siente un perdedor en casa, también le costará levantar la cabeza en el trabajo. Escuché y quise reírme. Cualquier sabiduría popular en su boca se reducía a una cosa. Yo debía ceder. Cuando se necesitaba dinero para medicinas, para regalos, para gastos imprevistos, nadie le decía a su hijo que se apartara a la sombra y viera cómo su esposa tiraba de todo. Pero en cuanto a él se le presentaba una esperanza de ascenso, yo debía encogerme inmediatamente para salvar su imagen. Después de ese día, Javier cambió aún más. Empezó a aprender frases sencillas en alemán por internet, a veces murmurándolas frente al espejo. Un día, al pasar, le oí pronunciar mal una palabra elemental. Quise corregirle, pero me contuve, no por maldad, sino porque sabía que gente como Javier no quiere que la corrijan, sino que la elogien por su progreso. Otra noche, después de la ducha, Javier se echó un perfume nuevo con un aroma amaderado y especiado, y me preguntó, ¿crees que este olor es apropiado para un hombre de negocios? Mientras doblaba una toalla, levanté la cabeza. Sí, pero es demasiado intenso. Úsalo con moderación. Él torció los labios. Cuando trabajas con extranjeros, la imagen lo es todo. Hay que destacar. Doblé la última toalla y dije lentamente, solo espero que tu forma de destacar sea por tus capacidades. El ambiente en la habitación se tensó. Javier me miró. Su mirada se volvió punzante. ¿Quieres decir que no tengo capacidades? Yo no he dicho eso. Pero siempre hablas como si me estuvieras dando lecciones. Me levanté y guardé las toallas en el armario, sintiendo un cansancio que me quitaba cualquier gana de discutir. En la vida hay personas que hablan constantemente de aspirar a más. Pero en cuanto alguien roza ligeramente su inseguridad, sisean como un gato al que le han pisado la cola. Esa noche, mientras Javier volvía a estar frente al espejo, ajustándose la corbata, miré su reflejo, el reflejo de un hombre que deseaba con todas sus fuerzas ascender. Pero su mirada no era clara y segura.
Había en ella algo febril, apresurado, casi hambriento. De repente, comprendí qué era lo que me inquietaba. No era su ambición. La ambición no es mala. Lo aterrador es cuando una persona anhela tanto un puesto que empieza a ver todo a su alrededor solo, como un medio para alcanzar su objetivo. Afuera, la lluvia golpeaba el vierteaguas metálico. En la habitación flotaba el olor del nuevo perfume de Javier. Me senté en el borde de la cama, sintiendo cómo un frío crecía en mi interior. Aspirar al éxito no es un pecado, pero hay miradas que revelan de inmediato que su dueño está dispuesto a pagar un precio sucio por lo que quiere. Si me hubieran preguntado al principio de nuestro matrimonio qué podría hacer, que dos personas que viven bajo el mismo techo se volvieran tan extrañas, probablemente habría respondido: la falta de comprensión. Vivir en la misma casa no significa entenderse. Comer en la misma mesa no significa ver el alma de otro. Javier sabía a qué hora me despertaba, qué platos cocinaba, cuántos clientes fijos tenía, pero nunca preguntaba por lo que había dentro de mí. Antes de casarme, trabajé casi 2 años en una agencia creativa alemana en el centro de Madrid. Era joven, había mucho trabajo y la presión era enorme. Los clientes de allí eran tan pedantes que podían hacer una observación por una sola errata en un correo. Para trabajar allí mucho tiempo, tuve que aprender alemán para escuchar, entender los briefings, comunicarme con fluidez. No lo hablaba como una nativa, pero mi nivel era suficiente para el trabajo y para entender una conversación normal. Después de casarme, cambié de trabajo. El alemán ya no era tan necesario y rara vez lo mencionaba, en parte porque no había necesidad, y en parte porque en esta casa, al parecer, a nadie le interesaba lo que había más allá de mi apariencia externa. Una vez, hace unos 4 años, comenté de pasada que antes trabajaba con socios alemanes. Javier, al oírlo, solo soltó una risita y preguntó de inmediato: ¿el sueldo era alto? Yo, riéndome, respondí: bastante. Pero era muy duro. Tuve que aprender el idioma. Él, mirando algo en su móvil, contestó: lo importante es que paguen. Y eso fue todo. No preguntó cómo lo aprendí, ¿sí? Me resultó difícil. Si me gustaba. En ese momento pensé que los hombres simplemente no prestan atención a los detalles. Más tarde comprendí que para una persona a la que le eres indiferente, hasta tus logros más significativos le parecen algo superficial. Desde que en la empresa de Javier empezaron los rumores sobre cambios de personal, el ambiente en casa se volvió aún más extraño. Pasaba más tiempo, frente al espejo, eligiendo la camisa con tanto esmero como si no fuera a trabajar, sino a una cita. Al volver a casa, ya no tiraba el maletín en el sofá, lo dejaba con cuidado. A veces, incluso, se arreglaba el pelo mirándose en la pantalla oscura del móvil. Yo observaba en silencio. En la vida hay cosas sobre las que cuanto más preguntas, mejor las ocultan. Y el silencio a veces permite ver más. Una semana antes de aquella fatídica noche, Javier se volvió inusualmente cariñoso conmigo. Un día por la tarde volví de una sesión. Agotada, abrí la puerta y vi sobre la mesa una caja de pasteles, de una pastelería que me encantaba. Javier salió de la habitación con un vaso de agua y dijo con tono ligero: pasaba por allí, me acordé de que te gustan y los compré. Me quedé paralizada por un momento. En 7 años, por supuesto que me había comprado cosas, pero la forma en que lo dijo me pareció extraña, como si intentara cubrir con un glaseado de azúcar algo muy rancio entre nosotros. Dejé el bolso, gracias. Él me miró con una sonrisa de cortesía. Cansada hoy en la sesión. Normal. ¿Has adelgazado últimamente? No cojas tanto trabajo. Si esto hubiera sucedido en los primeros años de matrimonio, probablemente me habría alegrado de tal muestra de preocupación. Pero ahora, en lugar de alegría, sentí una punzada de recelo. La amabilidad que llega demasiado tarde a menudo no es amabilidad,
sino el comienzo de algún cálculo. Esa noche, durante la cena, Javier mismo me sirvió un trozo de pollo en el plato. Me preguntó si tenía planes para mañana. Levanté la vista hacia él, tratando de entender qué estaba pasando. Por fuera se había vuelto más suave, pero esa suavidad no era natural. Era como si estuviera ensayando un papel. El clímax llegó la noche siguiente. Estaba junto al fregadero lavando los platos cuando Javier entró en la cocina. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo con una voz inusualmente suave: «¿Estás libre este fin de semana?» Me di la vuelta. «No tengo sesiones, creo». «¿Por qué?» Dudó un momento y luego dijo: «Quiero invitarte a cenar con mi jefe, Hans». Dejé un plato. El agua de mis manos goteaba en el fregadero. ¿Una cena para 3? Sí, solo una cena informal. Pronto se va a Alemania por unas semanas. Quiero aprovechar el momento para causar una buena impresión. Con la esposa, el ambiente será más relajado. La razón sonaba convincente. Un marido con posibilidades de ascenso quiere presentar a su esposa a su jefe. No había nada que objetar. Si me hubiera negado, habría parecido una esposa que no piensa en su marido, pero por alguna razón, al oír las palabras ir juntos, sentí como algo pesado se hundía en mi interior. ¿En qué restaurante? En el centro. Todo será muy correcto. No te preocupes. Le miré directamente a los ojos. ¿Para qué me necesitas allí? Javier sonrió, pero desvió la mirada por una fracción de segundo. Bueno, como te he dicho, cuando un hombre va con su esposa, demuestra que tiene estabilidad. Es una persona decente, sabe crear una imagen de familia. Los grandes jefes se fijan en eso. Me sequé las manos en un paño. Su respuesta era lógica, pero no me tranquilizaba. Tras unos segundos de silencio dije: «De acuerdo, iré». Javier exhaló aliviado. «Genial. Vístete elegante», pero sin llamar la atención. A la noche siguiente, mientras estaba frente al espejo eligiendo un vestido, mi presentimiento solo se intensificó. Elegí un vestido de color crema, con cuello cerrado y mangas largas, no ajustado, bastante sobrio. No quería parecer ni demasiado llamativa, ni demasiado simple. Las mujeres tenemos una extraña intuición. A veces, una cena es solo una cena. Y a veces, apenas te está mirando en el espejo y ya sientes una piedra en el alma. Estaba abrochándome los puños cuando Javier se acercó por detrás. Miró mi reflejo y dijo con una voz tan dulce que me dio un escalofrío: «Esta noche sé un poco más suave. No seas tan fría, para que me sea más fácil llevar la conversación». Mi mano se detuvo en el botón. No me di la vuelta, solo miré en el espejo el rostro de mi marido que aparecía detrás de mi hombro. Me pareció increíblemente ajeno. «¿Qué significa más suave?», pregunté lentamente. Javier sonrió con ironía, como si estuviera complicando algo simple. «Pues eso. Sé, alegre, relajada, habla con suavidad. Ya me entiendes». Me giré y le miré directamente a los ojos. Por un momento, el aire en la habitación se espesó. Estaba de pie con su camisa planchada y su peinado impecable. En el aire flotaba el olor de su nuevo perfume. Afuera, la noche de Madrid era gris. Las nubes colgaban tan bajas que parecía que iba a llover de un momento a otro. Asentí, casi imperceptiblemente. «Sí, entiendo». Pero en realidad, en ese momento, entendí algo muy diferente. El hombre con el que había vivido 7 años nunca había sabido realmente quién era yo. Sabía que era atractiva, que sabía ganar dinero, que era lo suficientemente discreta como para llevarme con él y no quedar mal. Pero lo que había más adentro no lo sabía o no quería saberlo. Y, quizás, precisamente, ese desprecio se convertiría finalmente en el fracaso más doloroso de su vida. El restaurante que eligió Javier estaba en un hotel caro del centro de Madrid. Desde la entrada, un reluciente suelo de mármol que reflejaba la cálida luz de las lámparas de cristal, el personal, con uniforme negro, haciendo una
en reverencia al entrar. Todo allí era tan respetable que parecía que si montaba un escándalo, serías tú, y nadie más, quien quedaría fuera de lugar. Caminaba junto a Javier, escuchando el suave golpeteo de mis tacones. Por dentro, estaba tensa como la cuerda de un violín. Llevaba aquel vestido color crema, con una rebeca ligera por encima. Javier, con camisa blanca y corbata azul oscuro. El pelo, aún más arreglado de lo habitual. Desde fuera, parecíamos una pareja perfecta yendo a una cena importante. ¿Quién podría pensar, al vernos, que no estábamos pasando por los mejores días de nuestro matrimonio? En la vida, siempre es así. Lo que agrada a la vista, no siempre agrada al corazón. Nos llevaron a una mesa en el fondo del salón, junto a un gran ventanal con vistas a la ciudad nocturna. Hans Müller ya estaba allí. Al vernos, se levantó de inmediato, alto, con la espalda recta, con un traje gris oscuro que sentaba a la perfección. Pelo canoso, pero un rostro que conservaba el atractivo autoritario de un hombre acostumbrado a tomar decisiones. Sonrió y me tendió la mano primero a mí. Lucía, encantado de conocerla por fin. Le correspondí el saludo, diciendo en inglés: igualmente, un placer. Hans me retiró la silla. Un gesto de impecable cortesía. Ni una mirada de más, ni una palabra fuera de lugar. Es precisamente esa amabilidad la que desarma. Javier, en cambio, apenas se sentó, delató su nerviosismo. Sonreía más de lo habitual, ligeramente inclinado hacia adelante, y captaba cada mirada de su jefe, como un escolar esperando una nota. Los primeros minutos, la conversación giró en torno al trabajo. Hans me preguntó cuánto tiempo llevaba en el mundo de la fotografía, con qué marcas había trabajado, si no era yo quien había hecho recientemente una campaña para una marca de cosméticos nacional. Yo respondía de forma concisa y al grano. Javier metía sus comentarios, intentando a la vez presumir de mí y utilizarme para ganar puntos. Mi mujer es una auténtica profesional, dijo en inglés. Tiene un gusto excelente y se lleva muy bien con los clientes. Miré de reojo a mi marido. Sonaba amable pero extraño. No sentía alegría. De boca de ese hombre había oído con demasiada frecuencia palabras que devaluaban mi trabajo. Hoy, de repente, me elogiaba ante otro, y no parecía orgullo, sino la exhibición de un objeto bonito. Poco a poco fueron trayendo los platos: ensalada de salmón, crema de calabaza, filete con salsa de pimienta. Los aromas a mantequilla, pan tostado y vino se mezclaban en el aire fresco. Hans levantaba su copa, decía algunas frases de cortesía sobre el tiempo en Madrid, sobre el ritmo dinámico de la vida, sobre cómo en España se valora a la familia. Todo era fluido, como un discurso, preparado de antemano. Pero era precisamente esa fluidez lo que me inquietaba. Me di cuenta de que Javier apenas comía. Bebía vino más rápido de lo habitual, levantando la copa cada vez que lo hacía Hans. En un momento dado, incluso, se volvió hacia mí y dijo con una sonrisa: «Bebe un poco más. El vino es ligero, solo lo he probado. Para mí es suficiente». Él sonrió, pero en sus ojos, por una fracción de segundo, brilló la irritación. Lo vi y fingí no darme cuenta. Veces. La expresión de una persona cambia medio segundo, pero es suficiente para entender lo que está pensando. Hans me hizo algunas preguntas más sobre mi trabajo. Elogió una de mis campañas, diciendo que había quedado muy limpia y emotiva. Añadió que le gustaban las mujeres de Europa del Este que se toman en serio su trabajo, pero que al mismo tiempo conservan su suavidad. La frase parecía inofensiva, pero la forma en que me miró al pronunciar la palabra suavidad hizo que se me helaran los dedos. Dejé el tenedor y sonreí contenidamente. «Gracias». Javier, al oírlo, retomó la conversación al instante, como temiendo que se produjera una pausa. Volvió a servir vino a Hans y a mí. Cubrí suavemente mi copa con la mano. «Ya tengo
Suficiente. Venga, mujer. Un poquito más, susurró Javier, sin borrar la sonrisa de su rostro. Estamos relajándonos. Miré su mano sosteniendo la botella y sentí como un peso crecía en mi interior. Desde el principio de la cena, había repetido con demasiada insistencia que debía estar alegre, relajada, más suave. En una cena normal no se habla así. En un rincón del salón, un pianista tocaba en voz baja. La luz caía sobre la mesa, reflejándose en las copas. Todo era hermoso, empalagosamente hermoso. Estaba sentada entre dos hombres, mi marido y su jefe, y me sentía como una participante en un espectáculo previamente montado. Solo que no sabía cuándo sería el final. Cuando trajeron el plato principal, Hans se limpió los labios con la servilleta y se volvió hacia Javier. Su voz se hizo más baja, más natural, y cambió al alemán. En ese momento, no levanté la cabeza. Solo cogí el vaso de agua, intentando respirar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Fue una reacción casi instintiva. Se suele pensar que una mujer, al sospechar algo, empieza a mirar fijamente, a hacer preguntas, a cambiar de expresión. Pero no, cuando el instinto da la alarma, lo primero que haces es quedarte quieta. Hans dijo una frase corta, lenta y clara. Javier, al oírla, sonrió forzadamente y respondió en un alemán chapurreado, esforzándose claramente por agradar. Bajé la vista, pero mis oídos captaban cada sonido. En un segundo, comprendí. La máscara de cortesía estaba a punto de caer. Y esta cena era mucho más que una simple cena. Hans se inclinó ligeramente hacia Javier. Su voz era grave, cada palabra tan nítida como un golpe en un cristal. Dijo que yo era más guapa de lo que pensaba. Dijo que mujeres como yo, si fueran un poco más complacientes, podrían simplificar mucho las cosas. Después de la primera frase, todavía pensé que me lo había imaginado. Después de la segunda, se me helaron las manos. Y cuando Hans, sonriendo con ironía, añadió que si la noche salía bien, la cuestión del ascenso de Javier estaría resuelta, supe que no había oído mal. Me quedé inmóvil, mirando el borde del mantel. En las mesas vecinas tintineaban suavemente los cubiertos. El pianista seguía tocando, solo que en mi pecho algo se había desplomado pesadamente hasta el fondo. Javier sonrió forzadamente, con esa sonrisa que yo conocía tan bien, y respondió, en un alemán quebrado pero tan afilado como una cuchilla. Mi mujer no sabe alemán. Tolera mal el alcohol, un par de copas más, y todo irá bien. Entiendo súper indirecta, señor Müller. Necesito mucho ese puesto. Escuché cada palabra. Probablemente no olvidaré ese momento en toda mi vida. No, porque Javier me hubiera sido infiel en el sentido habitual de la palabra, sino porque estaba sentado a mi lado, sobrio, con un traje decente, y discutiendo cómo usar a su propia esposa como mercancía para conseguir un puesto en la empresa. 7 años de matrimonio, todos mis esfuerzos, toda mi paciencia, todo se convirtió en un instante en una verdad repugnante. Este hombre nunca me había considerado su otra mitad. En el mejor de los casos, yo era un accesorio que se podía mostrar cuando convenía y con el que se podía pagar cuando era rentable. No lloré. Extraño. Pensé que en un momento así debería al menos temblar o sollozar, pero no. El dolor era tan intenso que no se convirtió en lágrimas. Se convirtió en un nudo de hielo en mi pecho, tan pesado que me sentí ingrávida, como si no me quedara sangre. Hans levantó su copa, mirándome. Javier también se giró. Su voz se volvió empalagosamente dulce. Lucía, ¿qué te pasa? Bebe un poco más. Dejé el vaso de agua y levanté la vista hacia mi marido. Solo una mirada. Ese rostro, esos ojos, esa boca, que una vez me habían dicho tantas palabras tiernas. Y ahora, en pocos minutos, se me habían vuelto asquerosamente ajenos. Sonreí débilmente, lo suficientemente educada para que nadie sospechara nada. Disculpad, necesito ir al servicio. Javier asintió al instante.
Probablemente pensó que el plan iba, según lo previsto. Hans solo inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su punto. Impecable cortesía. Me levanté, cogí mi bolso y me fui, con la espalda recta, como si de verdad solo fuera a retocarme el maquillaje. Solo cuando la puerta del baño se cerró detrás de mí, me apoyé con las manos en el lavabo y respiré hondo y entrecortadamente. En el espejo, mi rostro estaba tranquilo. El pintalabios no se había corrido, el peinado estaba intacto. Solo mis ojos eran diferentes, vacíos. Saqué el teléfono y le escribí a mi amiga Sofía una sola frase: mi marido está intentando venderme a su jefe por un puesto. Lo he oído todo en alemán. Tras enviar el mensaje, compartí mi ubicación. No me temblaban las manos. El corazón no me latía con fuerza. Supongo que cuando el dolor llega a su límite, una persona se vuelve aterradoramente tranquila. Pedí un taxi a través de la aplicación, eligiendo la salida de servicio, y me miré una vez más en el espejo. No llorar, no volver y no montar una escena, no hacer lo que esperaban de mí, porque si ahora armaba un escándalo, solo tendría mi voz y mi humillación, y ellos tendrían vías de escape preparadas. Salí por una puerta lateral del restaurante. Afuera, Madrid acababa de ser lavada por la lluvia. El asfalto brillaba a la luz de los faros, como un espejo roto. Me subí al taxi, di mi dirección, y me pareció que mi voz pertenecía a otra persona. Al volver al piso, no encendí todas las luces. Dejé solo una lámpara de pie en un rincón del salón. En la penumbra había tanto silencio que oía el tic-tac del reloj de pared. Más de una hora después, volvió Javier. Al verme, se puso inmediatamente la máscara de marido preocupado. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? El señor Müller y yo estábamos muy preocupados. Ya pensaba en llevarte al hospital. Levanté la vista hacia él. Sin gritos, sin preguntas. Me empezó a doler mucho el estómago. No quería molestar a nadie. Javier se quedó paralizado un momento y luego exhaló aliviado, tan bajo que un extraño no lo habría notado. Pero yo sí, lo noté. Ese suspiro me dijo que me había creído, que no había entendido nada, que no sabía nada y que seguía siendo esa esposa a la que se puede llevar a cualquier parte. Me levanté y me fui en silencio al dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, mirando al techo, escuchando cómo la lluvia golpeaba en el alféizar, y cómo en la habitación de al lado un hombre caminaba de un lado a otro. Algunos matrimonios no mueren el día que se firman los papeles del divorcio. Mueren en el momento en que una persona decide que el honor de la otra es un objeto de negociación. Si has escuchado hasta este momento, probablemente entiendas que hay humillaciones que no se pueden tragar ni se puede fingir que no han ocurrido. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías montado un escándalo esa misma noche o te habrías callado para ver el verdadero rostro de la persona con la que compartías la cama? Dejad vuestros comentarios y no os vayáis, porque a veces lo más sorprendente no es la traición en sí, sino cómo una mujer se levanta al ver toda la profundidad de la bajeza. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. El cielo estaba nublado. En el cristal de la terraza, las gotas de la lluvia nocturna se habían quedado quietas. Javier se había ido, dejando sobre la mesa un vaso de agua a medio beber. Lo miré y me aparté. Apenas ayer, este hombre podía estar frente a mí interpretando el papel de marido preocupado. Realmente, hay personas cuyas actuaciones podrían llenar teatros. Apenas me había preparado un té cuando llegó Sofía. Entró y, sin sentarse, me cogió de la mano. Cuéntamelo todo. ¿Qué dijo exactamente? Le serví un té, caliente. Mi voz era extrañamente tranquila. Javier estaba sentado a mi lado, diciéndole a ese Hans que yo no sabía alemán. Dijo que toleraba mal el alcohol y que un par de copas más me harían más dócil. Dijo abiertamente que necesitaba ese puesto. Sofía se quedó helada, su rostro se enrojeció. Dejó la taza sobre la mesa con fuerza. Dios mío. ¿Pero es que es humano?
denúncialo en su propia empresa o móntale un escándalo delante de él y de su madrecita. Agente, así, no, se la puede dejar impune. Se te subirán a la cabeza. La miré y negué con la cabeza. Si ahora armo un escándalo, él lo negará todo. Hans se lavará las manos. Solo tendré mis palabras y mi humillación. Y 0 pruebas contundentes. ¿Y vas a poder tragártelo? No voy a tragármelo. Lo guardaré para devolvérselo. Sofía guardó silencio. Era impulsiva, pero no tonta. Tras mirarme largamente, preguntó en voz baja, ¿qué vas a hacer? Me recliné en la silla y dije lentamente, primero, voy a fingir que no sé nada. Él piensa que me fui por un dolor de estómago. Que siga pensándolo. La gente que tiene algo que ocultar baja la guardia cuando cree que se ha salido con la suya. Sofía se mordió el labio y asintió. Para cazar al tigre, hay que entrar en su guarida. Lo entiendo, pero ten cuidado. Sonreí amargamente. Desde el momento en que decidió vender a su propia mujer, ya no tengo motivos para no tener cuidado. A partir de ese día, empecé a vivir de otra manera. Por fuera, seguía siendo la misma Lucía. Preparaba el desayuno si tenía tiempo. Le hacía a Javier las preguntas de rigor sobre el trabajo, le daba la camisa antes de irse. Incluso intentaba hablar con más suavidad para que se creyera del todo que lo de aquella noche había sido solo un desafortunado accidente. Y Javier se lo creyó. Los hombres que durante mucho tiempo no respetan a sus esposas, a menudo piensan que controlan la situación por completo. El martes por la tarde, mientras editaba fotos en el salón, Javier salió a la terraza a hablar por teléfono. La puerta estaba entreabierta, no estaba espiando, pero hay cosas que se cuelan solas en tus oídos. Ya te he dicho que en un par de días tendré el dinero. Deja de presionar. No pienso dejarte tirado. La voz de Javier era baja y cortante, no la voz con la que hablaba en el trabajo o con su madre. Era la voz de un hombre acorralado. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla y moviendo el ratón como si no oyera nada. Un rato después, entró, vio que estaba trabajando y su rostro se relajó. Por la noche, durante la cena, incluso preguntó, ¿mañana vas al estudio? Tengo una reunión con un cliente cerca del retiro. Ajá. Últimamente estás muy ocupada. Yo, mientras servía la ensalada, respondí con mucha naturalidad. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos tenemos que buscarnos la vida. Al oír estas palabras, Javier se tensó ligeramente. Quizás pensó que estaba insinuando algo, pero no levanté la vista. Quería que empezara a temer aquello de lo que no estaba seguro. Y yo observaría. En los días siguientes, empecé a notar que en el móvil de Javier aparecían a menudo notificaciones que él descartaba al instante. Una vez, mientras estaba en la ducha, la pantalla se iluminó. Solo pude ver parte de una frase. Hoy. Cerramos el asunto. No cogí su teléfono. No lo necesitaba. Cuando sabes que hay ratones en casa, lo primero no es golpear en todos los rincones, sino seguir su rastro. Cuanto más observaba, más claro se volvía todo. Javier ansiaba ese puesto no solo para superar a mí, a sus amigos o a quienes alguna vez le miraron por encima del hombro. Necesitaba ese puesto para salvar algo más que su amor propio. Dinero, deudas y, por lo visto, urgentes. Por la noche, como de costumbre, me tumbé dándole la espalda. El mismo zumbido del aire acondicionado, la misma habitación, el mismo armario, el mismo hombre a medio metro de mí. Solo que yo era diferente. Ya no estaba tumbada junto a mí. Marido. Estaba tumbada junto a una persona que se había despojado a sí misma de ese estatus aquella noche en el restaurante. Engaña una vez y no habrá más. Confianza. Esa verdad nunca falla. Cerré los ojos y me dije con firmeza, a partir de hoy, cada uno de sus movimientos, cada llamada, cada ceño fruncido, lo memorizaré no para torturarme, sino para saber, en el momento oportuno,
¿Con quién estoy tratando? Mi silencio en aquellos días ya no era paciencia. Era un paso atrás para ver mejor el verdadero rostro de la persona con la que había compartido cama durante 7 años. Javier tenía un escritorio en un rincón del salón. Normalmente era muy celoso con sus cosas. No lo cerraba con llave, pero no le gustaba que nadie tocara sus papeles. Antes no le había prestado atención. Cada uno debe tener su espacio personal. Pero después de aquella noche en el restaurante, sus cosas personales dejaron de ser para mí simplemente personales. Se convirtieron en piezas de un rompecabezas que podía llevar a la verdad. Ese día caía una lluvia otoñal persistente. Acababa de volver de ver a un cliente. La casa estaba vacía. Al pasar junto al escritorio, noté que del cajón inferior asomaba la esquina de un papel como si lo hubieran cerrado con prisa, solo una pequeña esquina blanca, pero por alguna razón me detuve. Me senté en la silla y miré el cajón durante unos segundos. Una voz interior me decía, «No lo toques», pero otra voz, más fría, me recordó el rostro de Javier a la luz de las lámparas del restaurante, su frase, «Mi mujer no sabe alemán». Y mi mano tiró del cajón por sí sola. Dentro, todo estaba ordenado, incluso demasiado. Una pila de carpetas, varias impresiones, un pequeño bloc de notas y debajo, varias fotocopias. Las cogí y me quedé helada. Era un escaneo de mi pasaporte, una fotocopia de un antiguo libro de familia de mis padres, una foto de mi firma en una hoja en blanco y otra hoja con mis datos personales. Teléfono, correo electrónico, dirección, lugar de trabajo. Me quedé sentada, aturdida. Yo no le había dado esos documentos últimamente para ningún trámite. Si fueran papeles antiguos de la época de la boda, estarían en la carpeta común de documentos. Pero estaban guardados así, por separado. Mi corazón empezó a latir lenta y pesadamente. Saqué el teléfono y fotografié cada hoja. Luego, con cuidado, lo volví a colocar todo en su sitio, incluso esa esquina de papel que asomaba. Mientras lo hacía, no me temblaban las manos. Extrañamente, cuanto más clara se volvía la verdad, más tranquila estaba. Después de fotografiarlo todo, le escribí a Sofía. He encontrado escaneos de mi pasaporte, una foto de mi firma y mis datos personales en un cajón de su escritorio. Sofía respondió casi al instante. ¿Para qué quiere eso? Miré la pantalla y tecleé. Eso es lo que tengo que averiguar. Esa noche Javier volvió tarde. Al entrar, se aflojó la corbata. Parecía cansado, pero sus ojos se movían inquietos. Yo estaba sentada a la mesa, terminando un trabajo. Al verme, preguntó como si nada. ¿Ya has cenado? Sí. Tu parte está en la olla. Pasó de largo, echando un vistazo a mi portátil, y se fue a la habitación a cambiarse. Su forma de andar, sus respuestas, todo era como el del marido con el que había vivido. Pero solo yo sabía que, a partir de ese momento, cada una de sus acciones cotidianas me provocaba un escalofrío. A la mañana siguiente, a través de un antiguo conocido que trabajaba en el sector de los créditos al consumo, le pedí que comprobara si había aparecido alguna operación financiera extraña a mi nombre con mis datos. No le conté todo, solo le dije que sospechaba que alguien estaba usando mis documentos sin mi conocimiento. Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego mi conocido preguntó, «Lucía, ¿has pedido algún crédito al consumo últimamente?» Se me heló la espalda. «No». Bajó la voz. «Veo que a tu nombre hay un crédito bastante grande, formalizado hace muy poco». Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. En ese momento, comprendí que había cruzado otra línea. Si la noche en el restaurante fue un golpe a mi honor, esto era un ataque directo a mi seguridad. Esa noche, como de costumbre, preparé la cena. Coloqué cuidadosamente las zapatillas de Javier en la entrada, le pregunté si quería sopa caliente. Cuanto más normal me comportaba, más fría me volvía por dentro.
Hay personas que traicionan en un momento de debilidad. Y hay otras que, metódicamente, paso a paso, usando tu nombre, tu firma, se construyen una vía de escape. El segundo tipo es el más aterrador. Por la noche, con la excusa de un trabajo urgente, me trasladé con el portátil al salón. Desde entonces dormía cada vez más a menudo por separado. A veces decía que la luz le molestaba para dormir. Otras veces alegaba sesiones de fotos tempranas. Javier no hacía preguntas. Supongo que estaba demasiado ocupado con sus problemas como para notar cómo había cambiado la distancia entre nosotros. Me quedé sentada sola, bajo la luz amarilla de la lámpara de mesa, mirando el piso familiar y sintiéndome una extraña en él. Resulta que cuando vives mucho tiempo con una persona de dos caras, lo primero que desaparece no es el amor, sino la sensación de seguridad. En ese momento, ya no pensaba solo en averiguar qué ocultaba mi marido. Estaba, paso a paso, descubriendo su verdadero rostro, y ese rostro era mucho más feo de lo que podría haber imaginado. Sofía me organizó una reunión con Manuel Vargas. Era unos años mayor que yo, abogado especializado en asuntos civiles y financieros. Hablaba despacio, con pocas palabras, y con una expresión siempre tranquila, casi fría. Nos reunimos en una pequeña cafetería en un callejón de Chueca, un lugar tranquilo y sin ruido. Llevé todas las fotos de los documentos del escritorio de Javier y la información sobre el crédito. Sofía estaba sentada a mi lado, apretando nerviosamente su vaso de café con leche. Supongo que temía que me derrumbara, pero, extrañamente, cuanto más avanzaba, más clara se volvía mi mente. Manuel Vargas estudió atentamente cada fotografía, luego dejó el teléfono y me miró. ¿Usted afirma que no firmó el contrato de este crédito? Nunca. Y tampoco le di a mi marido ningún poder para ello. Él asintió. En ese caso, con un alto grado de probabilidad, estamos ante un uso ilegal de datos personales y, posiblemente, una falsificación de firma. Sofía se enderezó. Dios mío, entonces esto ya no es una pelea de pareja. El abogado la miró y luego volvió a mirarme a mí. Correcto. A partir de ahora, hay que separar las emociones. Primero, guardamos todas las pruebas. Segundo, comprobamos si ha aparecido algo más a su nombre. Me quedé en silencio. La frase separar las emociones era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Manuel Vargas me pidió datos adicionales, hizo un par de llamadas y luego se volvió hacia mí. Su voz seguía siendo igual de serena, pero ahora tenía un matiz de acero. Hay otro contrato. Un seguro de vida. Pensé que había oído mal. ¿Un seguro? Sí. La asegurada es usted. El principal beneficiario, su marido. Al oír eso, se me helaron las manos. Un crédito a mi nombre ya era aterrador. Pero una póliza de seguro donde el beneficiario era Javier llevaba todo a un nivel completamente diferente. Más oscuro, más frío y más sucio. Recordé cómo en los últimos meses Javier había empezado de repente a mostrarse preocupado. Conduces mucho. ¿No te cansas? Deberías hacerte un chequeo completo. Los autónomos a menudo descuidan su salud. Entonces pensé que en él se había despertado la preocupación. Ahora, atando cabos, sentí como un terror helado me recorría la espalda. Algunas muestras de preocupación no nacen del amor, sino del cálculo. Sofía se puso roja de ira. ¿Pero se ha vuelto loco? ¿No le bastaba con el praspara, crédito, ahora también un seguro? Eso no es una persona, es un monstruo. Apreté el asa del bolso debajo de la mesa, no para no llorar, sino para mantenerme erguida. ¿Qué debo hacer ahora? No dar ninguna señal. Aún no es el momento, respondió el abogado. Vuelva a casa, revise todo su correo, mensajes, cuentas bancarias, haga copias de todos los documentos originales, cambie todas sus contraseñas. A partir de hoy, todo lo que concierne a su identidad debe estar bajo llave. Asentí. Y que Javier piense que usted no sabe nada.
Cuanto más seguro de sí mismo esté, más fácil será que se delate. La reunión terminó cuando afuera empezó a llover de nuevo. Sentada en el coche de Sofía, miraba los chorros de agua en el cristal, y en mi cabeza había una claridad aterradora. El hombre con el que me casé no solo me traicionó en una cena. Había usado en secreto mis documentos, mi firma, mi nombre, para allanarse el camino hacia su beneficio. Esa noche en casa, cambié todas las contraseñas, revisé el correo antiguo, fotografié todo lo que me pareció sospechoso y lo guardé en un disco duro, externo. Javier volvió sobre las 9. ¿Aún despierta? Tengo un poco de estere. Trabajo. Me miró durante unos segundos, probablemente sorprendido por mi calma. Luego asintió y se fue al baño. Detrás de la puerta, el agua corría, y yo estaba sentada a la mesa, mirando mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. La traición de un extraño duele. La traición de un ser querido que se lucra en secreto con tu nombre duele 10 veces más. Y esa noche comprendí que no podía simplemente desenmascarar a Javier por la humillación. Tenía que sacar toda esa sucia telaraña a la luz antes de que me engullera por completo. Después de la reunión con el abogado, Sofía y yo decidimos que necesitábamos saber más sobre Hans. Un hombre así, si está acostumbrado a usar su poder para asuntos sucios, difícilmente se detendría en un solo caso. El mal a menudo no reside en un solo error, sino en un hábito. Sofía comenzó a hacer averiguaciones a través de conocidos en el sector de los medios. Los primeros días, información era fragmentaria. Alguien decía que Hans era muy reservado, otro que había oído hablar de una empleada que dimitió justo después de un viaje de trabajo, pero la razón era desconocida. Finalmente, Sofía consiguió un nombre: Clara. Al oírlo, sentí que el corazón me latía más fuerte. No de miedo, sino por el presentimiento de que estaba al borde de algo muy oscuro. La dirección de Clara nos llevó a un viejo edificio de paneles en Vallecas. Ese día, el cielo estaba cubierto de nubes. Sofía y yo dejamos el coche y caminamos. Un portal con las paredes desconchadas, una luz tenue. Me detuve frente a una puerta vieja y llamé 3 veces. Al cabo de un rato, la puerta se entreabrió. En el umbral apareció una chica delgada y pálida, con el pelo recogido en un moño desordenado. Nos miraba con desconfianza. ¿A quién buscan? Respiré hondo. ¿Es usted Clara? Me llamo Lucía. Me gustaría hablar con usted. Intentó cerrar la puerta de inmediato. No las conozco. No tengo nada que hablar con ustedes. Di un paso adelante y, bajando la voz rápidamente, dije: acabo de pasar por el mismo camino que usted recorrió una vez. Mi marido trabaja en la misma empresa por donde trabajaba usted. Su jefe es alemán. La mano de Clara en la puerta se detuvo. La miré a los ojos. No he venido a remover el pasado. Solo quiero entender si estoy tratando con la misma persona. La puerta se abrió más. Los labios de Clara temblaron. Me miró a mí, a Sofía, y retrocedió hacia el interior del piso, como si se le hubieran acabado las fuerzas. La habitación era diminuta. Una cama, una mesita baja y una cómoda de plástico. Sobre la mesa, fideos a medio comer y varias cajas de medicamentos. El olor a humedad se mezclaba con el de un ansiolítico. Clara se sentó en el borde de la cama y las lágrimas simplemente comenzaron a rodar por sus mejillas. En silencio, sin un sollozo, sus hombros temblaban. Sofía le sirvió un vaso de agua. Esperé, y luego dije en voz baja: si no quiere hablar no insistiré, pero necesito saber. Clara se secó las lágrimas. Usted es la primera que viene y me dice esto. Y entonces contó su historia. Hacía 8 meses, hubo un viaje de trabajo de la empresa a Barcelona. Clara era entonces una especialista junior en comunicación interna. Hans se comportaba de manera educada, la elogiaba. La última noche, después de la cena, le pidió que subiera a su habitación para hacer unas correcciones urgentes en una presentación.
Ella fue, sin sospechar nada malo. Al principio, realmente trabajaron, pero luego Hans empezó a hacerle cumplidos, se acercó demasiado, le puso una mano en el hombro. Ella se apartó de un salto y se fue. Al día siguiente, en la oficina, todo cambió. Nadie dijo nada directamente, pero empezaron a correr rumores de que ella misma había intentado seducir al jefe, que, al ser rechazada, ahora se hacía la víctima. Sus compañeros empezaron a evitarla. Menos de un mes después, dimitió. Escuchaba, apretando los puños. Lo peor no fue perder el trabajo, continuó Clara, sino que nadie me creyó. Me miraban como si fuera basura. Sofía masculló entre dientes. Cabrón. ¿Y a mí, marido? Pregunté en voz baja. ¿Lo recuerda? Clara levantó sus ojos, llorosos. Sí, recuerdo al señor Javier. En aquel entonces estaba constantemente al lado de Hans. Incluso los vi hablando en el vestíbulo del hotel. No sé de qué, pero recuerdo muy bien su cara. Esas palabras fueron como un golpe. Entonces, Javier sabía qué clase de persona era Hans. Lo vio, lo entendió, y aún así decidió servirle a su propia esposa en bandeja. Miré a Clara, y en mí se mezclaron la compasión y la rabia. No voy a obligarla a declarar ahora mismo, dije, cogiéndole la mano. Pero si llega él, momento, ¿podría ayudarme a contar la verdad? Clara guardó un largo silencio, luego asintió. Si usted va hasta el final, yo ya no me esconderé más. Al salir, me di la vuelta. Comprendí que, a partir de ese momento, no solo luchaba por mi honor. Estaba sacando a la luz una trampa en la que antes que yo ya había caído otra mujer. Y si yo callaba, caería alguien más. Esa noche, estaba sentada sola a la mesa. Javier aún no había vuelto. Abrí mi conversación con Hans. Un par de mensajes educados después de la cena. Personas, como él, no dejan rastro. Respiré hondo y tecleé lentamente. Disculpe mi marcha, del otro día. No me encontraba bien. No me gustaría que esto afectara a la carrera de mi marido. Creo que deberíamos vernos y aclararlo todo. La respuesta llegó en 3 minutos. Rápida, asquerosamente rápida, escribió que lamentaba mi malestar y que entendía cómo las mujeres se preocupan por el trabajo de sus maridos. Y terminó con la frase: creo que una conversación personal será mejor para todos, mejor para todos. Sonreí con ironía. A los depredadores les encantan esas formulaciones ambiguas. No amenazan directamente, solo entreabren una puerta a la penumbra, invitando a la víctima a entrar por sí misma. Le enseñé la conversación a Sofía. Típico zorro. ¿Dónde te verás con él? En una cafetería bastante concurrida, pero con mesas apartadas. Necesito que baje la guardia, pero sin darle ninguna oportunidad. ¿Voy contigo y me siento en la mesa de al lado? No, esperarás fuera. Es demasiado listo, notará una cara conocida y sospechará. Al día siguiente, llegué a una cafetería en la calle Fuencarral. Antes de salir, revisé 2 veces el teléfono, encendí la grabadora y metí otra en miniatura en el bolso. Ya no era una víctima. Hans llegó 10 minutos tarde. Sin traje, con una camisa sencilla, parecía casi normal. Ese aura de poder tranquilo era lo más peligroso. Gracias por venir, sonrió. No quiero que un malentendido perjudique a mi marido, respondí con calma. Me miró un poco más de lo habitual. Entiendo que las mujeres en su posición sientan mucha presión. Me enderecé. Solo quiero saber qué le dijo a Javier esa noche. Él sonrió. Es usted una mujer inteligente. Hay cosas que no necesitan palabras directas. Bajé la vista, fingiendo ser una mujer acorralada. No quiero problemas y no quiero que mi marido pierda su oportunidad. Hans se reclinó en la silla. En este mundo, cada uno debe elegir su lugar. A veces, basta con ser un poco más suave, un poco más comprensiva, y nadie pierde nada.
Levanté la vista hacia él. ¿Quiere decir que debo callarme? El silencio no siempre significa perder. Muchas mujeres sabias saben que hay cosas que es mejor dejar tras puertas, cerradas. Sentí un escalofrío en la espalda. Hablaba con tanta calma, con tanta seguridad, escudándose en la sabiduría femenina para convencerme de que me tragara la humillación. Apreté los dedos. Si no armo un escándalo, ¿qué puede garantizarle a mi marido? En sus ojos brilló la autocomplacencia. Estaba seguro de que me había quebrado, de que elegiría salvar mi matrimonio en lugar de mi honor. El futuro de su marido está muy cerca. La única cuestión es si usted tendrá la suficiente comprensión para no complicarle el camino. Esa era la frase que necesitaba. No, dije nada más. Solo asentí como si estuviera pensativa. Todas las palabras más importantes estaban guardadas de forma segura en la grabadora. Al salir, Hans dijo: «Piénselo bien. Algunas puertas no se abren a menudo. Lo recordaré», respondí fríamente. Al salir de la cafetería, vi a Sofía. «¿Qué tal?». Puse la grabación. La voz de Hans era nítida, cada palabra como una aguja. Pero ya no me dolía. Solo sentía seguridad. «La trampa está a punto de cerrarse», dije en voz baja. «El depredador más peligroso es el que cree que su presa es tan débil que solo puede someterse». Y Hans acababa de cometer ese error. Pensé que tendría unos días más para reunir todas las pruebas. Pero cuando la gente siente una amenaza, ataca primero. 3 días después, se desató la tormenta. Por la mañana estaba en el estudio, discutiendo con un cliente los detalles de una nueva sesión. De repente, sonó el teléfono. Era la directora de la marca. «Lucía, ¿dónde estás? ¿Has visto que están circulando por todos los chats fotos tuyas cenando con un extranjero? Luego te reúnes con él en una cafetería. Escriben todo tipo de porquerías». Me quedé helada. «Mándamelas». En las fotos estaba yo sola a la entrada del hotel, pero el encuadre estaba cortado de tal manera que Javier no aparecía, solo Hans y yo. Otra en la cafetería, donde escuchaba atentamente a mi interlocutor. Y los pies de foto insinuaban que intentaba conseguir contratos a través de la cama. «Lucía, sabes y que te apreciamos, pero la marca teme los escándalos. Tendremos que suspender el contrato», dijo la directora con tono de disculpa. Cerré los ojos un segundo. «Lo entiendo». Sofía llamó casi de inmediato. Su voz hervía de rabia. «Qué cabrones. Han sido ellos, seguro. Tranquila. Guarda todas las capturas de pantalla, los enlaces, la hora de publicación. Todo. ¿Aún puedes estar tranquila?». «Debo estarlo. Quieren que entre en pánico y empiece a justificarme. No les daré ese gusto». Pero el siguiente golpe vino de donde no lo esperaba. De la familia de mi marido. Sobre las 2 de la tarde, la puerta del estudio se abrió de golpe y apareció Pilar. Tenía la cara congestionada. Detrás de ella, una vecina. Se me acercó. «Todavía tienes la desvergüenza de estar aquí. ¿Qué has hecho? Tus fotos están por todas partes. Has avergonzado a Javier, a toda nuestra familia». «Pilar, hablemos en casa», dije con calma. «En casa, para que vuelvas a negarlo todo», chilló, señalándome con el dedo. «No me imaginaba que fueras así, tan decente en público y por la espalda liándote con el jefe de tu marido». Sofía quiso intervenir, pero la detuve con la mirada. «Pilar, ¿se cree todo lo que le dice Javier?». Ella se rió. «Es mi hijo. ¿Acaso debería creerte a ti y no a él?». Y entonces levantó la mano. ¡Zas! La bofetada fue tan fuerte que mi cabeza se giró bruscamente. En el estudio se hizo un silencio sepulcral. Me ardía la mejilla. Sofía se abalanzó. «¿Pero qué hace?». La detuve. Extrañamente, no tenía ganas de llorar. Giré lentamente la cabeza y miré a mi suegra directamente a los ojos. «Debería preguntarle a su hijo», pronuncié claramente, «por qué decidió comerciar con su propia esposa
El aire se espesó. Pilar se quedó paralizada. Sus labios temblaron. Esperaba lágrimas o excusas, pero no esto. Su bofetada de hoy, continué, se quedará conmigo. Pero la vergüenza a esta casa no la he traído yo. La ha traído su hijo. La vecina detrás de ella balbuceó. Pilar, vámonos, vámonos de aquí. Pilar retrocedió un paso. Su rostro seguía rojo, pero en su mirada había aparecido la confusión. Se dio la vuelta y salió en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. Tenía los ojos enrojecidos de ira. Me toqué la mejilla ardiente. Bien. Mejor que nunca. Mejor. Miré la pantalla del teléfono con las fotos comprometedoras, luego la puerta. Acaban de cortar ellos mismos el último camino hacia la reconciliación. El dolor de la bofetada pasaría, pero el frío en mi alma permanecería mucho tiempo. Desde ese segundo, entre la familia de mi marido y yo ya no había nada. A la noche siguiente, Javier volvió a casa, tenso. ¿Vas a cenar? La sopa está en la olla. Pregunté como si nada. No respondió. Se acercó a la mesa, sacó una contadeladamente carpeta de su maletín y la arrojó frente a mí. En los papeles estaba mi nombre, en el contrato de crédito, en la póliza de seguro. Si has decidido empezar una guerra, ten cuidado. Tu nombre está en todas partes. ¿Crees que vas a salir? Limpia de esta. Miré los papeles, luego a él. ¿Me estás amenazando? Te lo estoy recordando, para que no te hundas a ti misma. Asentí. No te preocupes, no voy a responder con palabras. En ese momento, llamaron a la puerta. Javier dio un respingo. Fui a abrir. En el umbral estaba Manuel Vargas. ¿Quién le ha llamado?, saltó Javier. El abogado entró en la habitación, dejó su maletín sobre la mesa y dijo con calma: soy él, abogado que representa los intereses de Lucía. Y, a juzgar por estos documentos, esto ya no es un conflicto familiar, sino un caso de estafa, falsificación de documentos y uso ilegal de datos personales. El rostro de Javier se volvió ceniciento. En ese instante, sonó mi teléfono. Sofía, Clara me ha pasado un pendrive. Hay correos antiguos, horarios de viajes de trabajo, todo lo relacionado con Hans. Hay pruebas suficientes. Colgué y miré a Javier. Por primera vez, en sus ojos, no había ira, sino miedo real. 3 días después, en la empresa de Javier, había una reunión programada en la que debían anunciar el nuevo nombramiento. Se fue temprano por la mañana, con una camisa blanca impecable y una corbata perfecta. Antes de irse, se dio la vuelta, como intentando adivinar qué iba a hacer yo. Suerte, le dije. Supongo que pensó que me había rendido. Entré en la sala de conferencias cuando la reunión ya había comenzado. Javier estaba sentado en primera fila, con la espalda recta. Hans estaba en el estrado. Cuando llegó el momento del anuncio, me levanté. Disculpen, me gustaría pedir unos minutos. Todos se quedaron helados. Javier se dio la vuelta. Su rostro estaba blanco como el papel. Me acerqué al proyector y puse la grabación. Por la sala se extendió su conversación del restaurante. La voz de Hans, el alemán, chapurreado de Javier. Y en la pantalla, subtítulos en español. Mi mujer no sabe alemán. Un par de copas más y todo irá bien. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Javier se levantó de un salto. No, eso no es verdad. Me volví hacia Hans y, en un alemán perfecto, pronuncié, lentamente. Entendí todo lo que dijo esa noche, de principio a fin. Por primera vez, la máscara de impecabilidad se deslizó de su rostro. Continué, mostrando la correspondencia, la grabación de la cafetería y luego entregué el pendrive de Clara. En la pantalla aparecieron pruebas de que Hans era un depredador en serie y Javier su cómplice. En ese momento, entraron en la sala Manuel Vargas y el jefe de seguridad. Dejaron sobre la mesa una carpeta con documentos. El contrato de crédito, la póliza de seguro,
el informe de un perito calígrafo sobre la falsificación de la firma. La reunión fue interrumpida. A Hans le pidieron que se quedara para una investigación interna. Javier dio un paso hacia mí y sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas en medio del pasillo. Lucía, perdóname. Por favor, no lo hagas. Recuerda nuestra familia, mi madre. Miré al hombre que había intentado comerciar conmigo. No me perdiste hoy. Me perdiste en el momento en que abriste la boca para venderme. En la sala reinaba el silencio. Dos hombres que estaban a un paso del triunfo acababan de sufrir la humillación más aplastante de sus vidas. A veces, por todo, hay que pagar, no en la oscuridad, sino a plena luz, ante los ojos de aquellos ante quienes tanto querías engrandecerte. Después de esa reunión, todo se precipitó a una velocidad increíble. Hans fue suspendido de su cargo. Ese mismo día comenzó una investigación interna. Javier, en lugar de felicitarlo por el ascenso, lo retuvieron para interrogarlo. 2 días después, volvió a casa de madrugada. Borracho, con la camisa arrugada y los ojos rojos. El hombre que tanto valoraba su imagen era ahora solo una sombra patética de sí mismo. Al verme, se derrumbó en el suelo. Lucía, me equivoqué. Por favor, retira la denuncia. Lo miré y solo sentí cansancio. ¿Retirar qué? ¿La denuncia por usar mis documentos? ¿O por intentar cambiarme por un puesto? ¿O debo retirar los restos de mi propia dignidad? Estaba desesperado. Tenía deudas. No había otra salida. Sonreí con amargura. No culpes a la desesperación. Tú mismo elegiste ese camino. Lloraba, pero sus lágrimas no me provocaban ni lástima ni regocijo. Simplemente comprendí. Este hombre ya no era mi marido. Era solo la consecuencia de su propia codicia y bajeza. Al día siguiente vino Pilar. Sin su arrogancia de antes, sin sermones. Lucía, te lo pido. Su voz temblaba. Sé, misericordiosa. Dale una oportunidad. Me senté frente a ella, tranquila como la superficie de un lago. Le di muchas oportunidades. Aguanté por la familia, por vuestra imagen. Pero cuando decidió lucrarse con mi nombre y comerciar conmigo, ya no se trata de paciencia. Actuó como un tonto. La tontería es un error, pero cuando una persona calcula cada paso para su propio beneficio, eso ya no es tontería, es ruindad. Por primera vez, entre nosotras no había ningún velo de cortesía. Ese mismo día, con mi abogado, presenté los papeles del divorcio. No quise repartir nada, me llevé solo lo que me pertenecía. Resultó que no tenía tantas cosas. Un par de maletas con ropa, cajas con el equipo fotográfico, unas tazas de cerámica favoritas y la planta de la terraza. Resulta que cuando te vas de un matrimonio podrido, lo más pesado no son las cosas, sino los recuerdos que tienes que dejar atrás. Me mudé a un pequeño y tranquilo apartamento en el barrio de Las Letras. La primera mañana en mi nuevo hogar, abrí la ventana y vi cómo el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Ya no había suspiros pesados de nadie a mi espalda, ni la ansiedad por el sonido de una llave en la cerradura. Unos días después, me escribió Clara. Acabo de tener una entrevista de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, he salido a la calle sin bajar la mirada. Leí su mensaje y me quedé sentada junto a la ventana durante mucho tiempo. Supongo que ese fue el mayor alivio. No solo me había liberado yo, otra mujer también, había dejado de vivir a la sombra de la vergüenza ajena. En cuanto a Javier, tras el despido, todas sus viejas deudas cayeron sobre él, sus amigos le dieron la espalda. Lo más doloroso para él, creo, no fue la pérdida de su esposa, sino la pérdida de esa dignidad masculina por la que estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Y yo no me sentía una vencedora. Simplemente sentía que ya no perdía contra mí misma. Las mujeres aguantan no porque sean tontas, sino porque aman, creen, quieren conservar. Pero cuando queda claro que la persona a tu lado no lo compre, merece seguir aguantando, es un camino hacia la oscuridad. En la vida familiar,
para recorrer un largo camino juntos. Se necesita amor, respeto y una elemental decencia humana. No se puede, por amor propio o por codicia, pisotear a quien duerme contigo bajo la misma manta. Y siendo mujer, nunca pienses que debe aguantar hasta el final para salvar la palabra familia. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Os deseo salud, paz y sabiduría para valoraros siempre. Hasta pronto en el canal Vidas en Ruinas.